Muy buenas noches con todos los presentes. Es para mí bastante grato poderme dirigir a ustedes tocando un tema que en realidad nos gusta, nos apasiona, nos preocupa, ¿no? El tema del agua. Voy a presentar mis diapositivas. Un momentito, por favor. Bien, como yo les decía, queremos hablar de un tema muy importante que a todos los que estamos seguramente acá presentes nos interesa, decía, nos apasiona, nos preocupa, nos genera diversos sentimientos, ¿no? Y preocupaciones, sobre todo desde una óptica como ingenieros. ¿No? Entonces, justamente el tema que he querido presentar no es un tanto un tema técnico, si bien es cierto, voy a referirme a algunos puntos técnicos. El curso en sí es técnico, pero quería ver un tema ya que nos englobe un ejercicio mayor, ¿no? Que nos englobe una reflexión mayor, y es cómo afrontar el problema del agua, una visión desde la ingeniería, ¿no? Actualmente, quien habla, soy jefe de procesos en una PETAR, hoy en día considerada la PETAR más moderna de Lima, del Perú, ¿no? Que es la PETAR en la zona de Pachacútec, y que justamente es la PETAR que está trabajando el grupo Acciona. Yo trabajo directamente para Acciona, el grupo español. Y bueno, en este consorcio que se ha formado, ¿no? Entre Acciona Agua y Acciona Construcción para poder desarrollar, construir la planta, la hemos puesto en marcha, ¿no? Y ahora estamos operando. Yo estoy a cargo de la operación y del proceso. Es para mí muy grato conversar un poco acerca de este tema, ¿no? Mm. Por ejemplo, plantear, ¿no? Que a veces se plantean obras de tratamiento de aguas en muchas zonas donde el principal problema es que la gente no tiene agua. Entonces, creo que las cosas también hay que plantearlas desde un punto de vista correcto, técnico, que es justamente primero generar que las personas puedan tener el agua en su domicilio. Siempre es bueno que lo tengan 24 horas, pero hoy en Lima, para muchos de repente es una sorpresa. Hay mucha gente que no tiene 24 horas el agua. Y bueno, el agua en sí es un problema, ¿no? Hoy en día en Lima el abastecimiento está siendo un problema. El río principal que abastece Lima es el Rímac, ¿no? Y el Rímac es un río casi seco. Los cambios climáticos nos están afectando no solamente a Lima, sino al Perú en general. El fenómeno del Niño es una muestra de eso. Y vamos viendo pues que en realidad pues hay diferentes situaciones que están haciendo de que haya una crisis hídrica, ¿no? Lo cual no podemos negar ni tapar con un dedo, ¿no? ¿Qué cosa queremos lograr con esta ponencia corta, pero significativa, espero? Queremos dar una visión global de las etapas involucradas en los tratamientos de agua y en los criterios de ingeniería. O sea, si bien es cierto, el agua engloba muchos aspectos, engloba un aspecto político, económico, un aspecto técnico, pero sobre todo es un problema que tiene que solucionarse desde la ingeniería. Si queremos solucionar un problema del agua solamente desde el punto de vista político, como mucha gente lo quiere hacer, y no tiene clara la ingeniería, ese problema no se va a solucionar. El problema del agua tiene que resolverse desde la ingeniería. Y comienzo así mi ponencia, planteando criterios ingenieriles claros para poder plantear también tratamientos, para poder plantear soluciones que tengan en realidad un asedero, digamos, un asedero en esto del problema que estamos viviendo hoy en día, que nadie puede negar que es el problema del agua. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver una noticia del diario Comercio, donde nos dice que el Perú ha perdido el 43% de su superficie glaciar en 40 años. O sea, en 40 años, el Perú ha perdido 43% de superficie glaciar, ¿no? Los glaciares con el agua, ¿no? Tiene que ver mucho, los glaciares es agua sólida, hielo, correcto, pero el deshielo de esos glaciares genera
los ríos, generan las lagunas, ¿no? Y entonces, al no haber glaciar, ya no vamos a tener esas fuentes de agua para los ríos, para las lagunas, y vamos a tener justamente un problema de abastecimiento de agua, ¿no? El río Rima, yo les decía, es el río más importante de Lima y es un río casi seco. Es un río que hoy en día el agua que circula por él no es solamente agua de él, no sé si lo saben, pero en la zona alta, ¿no? Justo acá hay un mapa, en una derivación de la laguna de Huascacocha, todo esto es la famosa Marca Pumacocha, ¿no? Toda esta zona, hay una derivación del río Mantaro, ¿no? O sea, el río Mantaro, que es un río caudaloso que pertenece a la vertiente del Amazonas, es un río muy caudaloso, tiene un caudal bastante grande, ¿no? Más o menos tiene un caudal de metros cúbicos por segundo en promedio. Parte de él, digamos, una derivación de él, está llenando una laguna, que es la laguna Huascacocha, y de la laguna Huascacocha está ido hacia el cauce del Rímac. O sea, el Rímac ya no tiene solamente agua propia de él, porque está deshielándose el glaciar que lo provee, sino que también, debido al calentamiento global y al cambio climático, está teniendo problemas de abastecimiento de agua este río. Entonces, se está derivando parte del río Mandar. Y ese es el agua que llega, ¿no? A la Tarjea, ¿no? En Huachipa, y donde se trata el agua para abastecer a Lima, ¿no? Entonces, estamos viviendo eso y bueno, entender también que Lima es una ciudad que está en un desierto. Si bien es cierto, hay un valle que es el Valle del Rima, donde la gente digamos, se asentó en los primeros años de la colonia, luego la república, pero fue creciendo Lima y ha crecido de manera desordenada y ha ocupado las zonas desérticas, ¿no? Uno puede ir de repente a Villa El Salvador, puede ir a Villa María, ¿no? Puede ir a Ancón, otros distritos, inclusive en el Callao Ventanilla, por ejemplo, donde casi todos los días paro. Ahí estamos viendo de que hay mucha arena, mucha zona seca, ¿no? Y entonces, por eso también estamos con un río que es un río casi seco en una zona desértica. Lima es la segunda capital más grande que está en un desierto. La primera es el Cairo en Egipto, pero el Cairo tiene el río Nilo, que es un río que compite con el Amazonas. Es el único que ha podido competir con el Amazonas. Imagínense el caudal que tiene ese río, para tener un caudal comparable al Amazonas. Bueno, entonces, eh, vamos a ver que esta es una solución también dentro de ingeniería, hacer más proyectos como este, ¿no? Proyectos de abastecimiento del agua, ¿no? Que pueda llegar agua digamos, de otro río de gran caudal hacia ríos de poco caudal como el Rima. Y esto no solamente se hace acá, ¿no? Trujillo, por ejemplo, es una ciudad donde toda el agua que utilizan, bueno, hace años, todo el agua era agua de pozo, pero ya no alcanza para la población y muchas de las zonas de los acuíferos ya no tienen el abastecimiento que tenían antes. Por eso hace años ya se ha construido una planta de potabilización, pero el agua de potable que entra para Trujillo es del río Santa y el río Santa es de Ancash. O sea, hay estas situaciones donde una región provee recursos a otras regiones justamente porque hay necesidad de hacerlo, ¿no? Bueno, pero también veamos la otra parte, ¿no? Si bien es cierto, hay una parte que es el calentamiento global, el deshielo de los glaciares, ¿no? Pero por otro lado vemos la contaminación, ¿no? Por ejemplo, río que vemos, y claramente, esta foto es de hace unos años, ya no se ve así, al menos en esta zona donde se tomó la foto, es el famoso drenaje ácido de mina, es de color amarillento. Pues uno va al río Yauli y lo ve un color medio amarillo, medio naranja. ¿Por qué? Porque por 80 años el agua de los drenajes ácidos de mina de la zona de Morococha, de las antiguas minas de Morococha, que hasta ahora ahí trabajan, llegaba directamente al río Yauli sin ningún tratamiento. Recién en el año 2010, ¿no? La empresa Chinalco, para comenzar sus operaciones, entró en un convenio con el Estado y construyó la planta de tratamiento de esta agua que venía directamente, ¿no? El famoso caso del túnel Kismil, que de repente algunos lo conocen. Entonces, este problema del agua, mire, cómo es tanto así que en muchas ocasiones ha habido hasta dificultades sociales, problemas sociales por el agua, porque el agua
interviene en la agricultura, en la ganadería, en la minería, en la industria, ¿no? En la misma vida del día a día del ser humano. Entonces una preocupación constante en el ser humano el agua. Ahora que estamos aquí en Lima, por ejemplo, con estas olas de calor, constantemente estamos tomando agua para hidratarnos, porque el calor es bastante sofocante. Entonces vemos cómo el problema del agua no solamente queda en un problema técnico, sino es un problema que engloba más cosas. Por eso es un problema que hay que verlo desde la interdisciplinariedad. O sea, no solamente lo va a solucionar la ingeniería química, también entrará la ingeniería ambiental, la ingeniería sanitaria, la ingeniería civil. Para hacer plantas de tratamiento necesitamos de la ingeniería eléctrica, electrónica. Entonces, es multidisciplinaria ingeniería y también necesitamos de la parte social, gente que trabaje, por ejemplo, con la comunidad, que le haga entender que un proyecto minero, un proyecto, hoy en día se tiene la tecnología para poder coexistir con la agricultura, que la minería no significa que se va a dar contaminación. La gran minería en el Perú, la mediana minería respeta los estándares ambientales. El problema hoy en día en el Perú, principalmente de la minería, no va por ahí, va por la minería ilegal, ¿no? Si no veamos, Madre de Dios, ¿cómo está? Entonces vemos que hay un problema claro, o sea, si bien es cierto, hay reducción de las fuentes de agua, pero también el agua que llega no la estamos usando correctamente, la estamos contaminando. Veamos, Madre de Dios, cómo está toda esa reserva de Tambopata, todos los ríos que cruzan ahí, justamente porque ahí hay oro, ¿no? Al ambiente se le depreda, la naturaleza, los ecosistemas. Entonces, hay que ver esa realidad. Por eso quería hacer este tema porque la parte técnica está de la mano también con los problemas sociales. El problema del agua no es un problema solamente técnico, sino también ya hemos visto social, político. Ahora, si ya vamos a la parte técnica, sabemos que las aguas residuales son las aguas que ya se usaron, ¿no? Entonces, esas aguas que ya se usaron, si yo voy hace 50, 100 años atrás, oye, son aguas que ya se usaron, ya no las puedo volver a utilizar, ¿no? Pero sabemos que el agua, hoy en día se tiene la tecnología para que esa agua se pueda mejorar su calidad, para poderla utilizar para riego, para volver a un proceso determinado, o incluso, si lo vamos a enviar al mar, al río, enviarlo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos en la primera imagen agua residual doméstica, ¿no? Y en la segunda imagen claramente es un agua residual industrial, aparentemente una textil, ¿no? Por el color azul que tiene. Entonces las aguas residuales son de dos, pertenecen o a un grupo o al otro. De procedencia doméstica, ARD, y de procedencia industrial, ARI, ¿no? Entonces, las ARD o las ARI, que le llamamos, son aguas residuales y cada uno tiene una característica por las cuales vamos a plantear tratamientos, ¿no? Y justamente el curso que está ligado a esta exposición, vamos a ver justamente esos tipos de tratamiento que existen, ¿no? Bueno, como sabemos, también hemos escuchado el ciclo urbano del agua, justo a lo que íbamos. El ciclo urbano, aquí tenemos la captación del agua, ¿no? Frente acá me permite escribir. Acá está la captación del agua, ¿no? Acá el agua se capta. ¿Y a dónde se lleva el agua? El agua se lleva pues a una potabilizadora, por ejemplo, ¿no? A utilizar. ¿Por qué? Para darle un tratamiento. Porque si va a una industria también, ¿no? O sea, no solamente el agua, la potabilizadora prepara el agua para que se use domésticamente, para que se use en los hogares, pero también hay plantas de tratamiento que preparan el agua para que entren a una industria, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de Bacus, una industria, por ejemplo, que utiliza agua para hacer cerveza, la cerveza la hace con agua aquí en Ate, con el agua de pozo, el agua subterránea de Ate, pero no pretendamos o no pensemos de que esa agua de Ate pues va directamente a generar la cerveza. Hay que tratarle, hay que quitar sales, hay que quitar ciertos componentes para que cuando llegue a formar la cerveza lo haga adecuadamente, para que lo haga bien, para que pueda tener la textura, el color, el sabor que queremos, ¿no? Entonces, también, bueno, en este ejemplo estamos hablando de un agua residual doméstica, por eso es que se capta y se potabiliza, ¿no? Luego se almacena, ¿no? Y se distribuye ya a las casas, a las instituciones que lo necesiten, donde se va a consumir, se va a contaminar, y ahí es donde se genera el agua residual, ¿no? Que es nuestro tema, el agua que ya sirvió, el agua que sirve de residuo, de ahí el término de residual, ¿no?
y vamos pues, en este, ¿no? A, al alcantarillado. Y de ese alcantarillado puede haber dos cosas, ¿no? La depuración o tratamiento es lo mismo. En España al tratamiento le dicen depuración del agua, o a la PETAR, planta de tratamiento de agua residual, le dicen depuradora de agua. Es lo mismo depuración, tratamiento. ¿Y se trata para qué? Puede ser para riego, por ejemplo, ¿no? O de repente, si es un agua que puede utilizarse para la industria, se puede regresar a trabajar o utilizarla en la industria. O si no, ya no se puede hacer ningún uso, ni industrial, ni en el proceso, ni en el riego. Entonces se tiene que regresar a la naturaleza, al río, al lago, al mar, en las mejores condiciones. Sea cual sea lo que vamos a hacer, se tiene que tratar el agua. No pretendamos como en años, de los años 80, los años 90, donde el agua residual de Lima toda iba al mar sin tratar, y recordemos que prácticamente todas las playas limeñas estaban contaminadas. Hoy en día eso ha cambiado debido justamente a que se comenzaba a tratar el agua, ¿no? Entonces, miren, el problema del agua es grande. Hay muchas causas que lo generan. Terminaron ya no han desaparecido fuentes de agua, el cambio climático, ¿no? El cambio, el calentamiento global propiamente, la misma gente y empresas bien antiguas que no han tratado bien al agua y que la han contaminado y no le han hecho ningún tratamiento. Entonces es agua perdida, es agua que ya no se puede aprovechar, o es agua que está contaminando los mares, los ríos. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, hay que ver proyectos, ¿no? Proyectos como, por ejemplo, el proyecto que hemos hablado hace un momento, donde se pueda eh, buscar más agua de abastecimiento para las ciudades, como el proyecto de Marco Pomacocha, eh, o también buscar plantas de tratamiento de agua que hagan posible que el agua se pueda reusar, ¿no? De lo que hoy en día llamamos la economía circular, ¿no? Que está fuerte hoy en día en el Estado, que está muy fuerte en la sociedad en general. En la sociedad europea no se habla de otra cosa que no sea economía circular. Entonces, nosotros también debemos entrar ya en lo que es economía circular, tratar de aprovechar el agua lo mejor posible, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos el consumo de agua y las aguas residuales, ¿no? Por ejemplo, a estas aguas son diferentes, a pesar que son residuales, domésticas, son diferentes a las aguas de los baños. Por eso, a estas aguas que estamos viendo en la imagen, las aguas de los lavaderos, de las duchas, ¿no? Se le conoce como las aguas grises, aguas residuales domésticas grises, aguas grises. En cambio, las aguas de los baños, que lógicamente ya sabemos qué tipo de contaminación tiene, principalmente fecal, se le conoce como aguas negras. Nosotros en nuestros desagües, en nuestros alcantarillados, las aguas grises y negras todas se juntan y van, ¿no? Van hacia el tratamiento, van hacia el desagüe. Pero en otros países se tiene la cultura de separarlas, ¿no? El agua gris del agua negra. Y se trata ya en las plantas de tratamiento las aguas negras, pero las aguas grises tienen un tratamiento más sencillo y fácilmente se les utiliza para poder regar las zonas verdes de la zona, para poder utilizar de repente en algunos lavaderos, ¿no? De algunos, algunas máquinas, algunos tanques que se pueden, o sea, se le da un uso, ¿no? Incluso hay lugares donde lo utilizan para esas aguas grises tratadas para hacer tipo lagunas artificiales y usarlo como recreación, ¿no? Que las lanchitas se paseen, etcétera, etcétera. En México, por ejemplo, en algunos puntos de México se hace eso, ¿no? Y estas son las aguas negras. Entonces, no confundir agua gris de agua negra. Agua gris, toda la que sirve para de los lavaderos, de las lavadoras, de las duchas, etcétera, y aguas negras de los servicios del inodoro principalmente, ¿no? Y lo otro, ¿no? Tenemos ya aguas de procedencia industrial. La primera es un drenaje semina, como el que vimos hace un momento también en el río Yauli. El segundo es eh, el agua, pues, de una pesquera, el agua de pesca. En los años 80 no se trataba. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el pescado entra, es bombeado con agua de mar. Entonces muchos pescados se parten, se abren, sale las vísceras, la sangre, las escamas y todo eso forma una mezcla con el agua. Entonces, hace años, en los años 80, toda esa agua regresaba al mar tal cual. Hoy en día, hoy en día eso no es posible. Las pesqueras lo que hacen es tratar esa agua. Y miren cómo es esto de cómo el cuidado del ambiente va también junto a la economía. Por eso hablamos de economía circular, ¿no? Esta, esta agua, de la cual se trata, se le separa sólidos, ¿no? Y esos sólidos que se separan
pueden formar parte de la harina. O sea, la harina de pescado aumenta en cantidad e incluso en calidad por este flujo de contaminantes que le quitamos al agua y que es rico en proteínas. O sea, el tratamiento de aguas tiene que verse como parte del proceso. No se puede ver como algo anexo, como algo adicional, como algo hasta muchos ingenieros antiguos, me acuerdo, renegaban porque tenían que tratar el agua, ¿no? Pero hoy en día la visión ha cambiado, ¿no? No podemos hablar de un tratamiento de aguas, no podemos hablar de un procesamiento de aguas si no vemos también la otra parte, ¿no? La parte de que esta agua, el tratarla bien, me va a seguir para el proceso. Incluso puedo, en muchas ocasiones, regresarla a una etapa de proceso anterior para poder aprovechar que esa agua tiene muy buena calidad. Entonces, ¿qué pasa cuando se genera un efluente industrial? Primero tenemos que ver el problema. Y para ver el problema, ¿no? Como vemos acá, tenemos que ver el problema. Y para ver el problema tenemos que plantear, pues, primero ensayos, ¿no? Ensayos físicos, químicos, biológicos, ¿no? Esa agua, por ejemplo, que está cayendo, posiblemente sea el agua de una industria. Entonces yo quiero saber, ¿no? ¿Cuál es su contenido de sólidos disueltos, de sus sólidos suspendidos? Si tiene carga orgánica, tiene materia orgánica, entonces, ¿cuánto es la DBO? ¿Cuánto es la DQO? ¿No? ¿Cuál es, por ejemplo, la turbidez de esa agua? ¿No? Que está ligado a los sólidos suspendidos. El pH, importante, ¿no? Si hay metales pesados, no hay metales pesados. Todo eso tiene que ver para ubicar el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene esa agua? Y a partir de ahí, de encontrar el problema, plantear soluciones. Desde la ingeniería, porque esto sí nos toca a nosotros los ingenieros, ¿no? Los ingenieros químicos nos hemos metido mucho a esto, ¿no? A veces quisiéramos que los ingenieros ambientales también se metan al proceso de tratamiento de agua, ¿no? Son pocos los ingenieros ambientales que los veo en este mundo del tratamiento, ¿no? Los ingenieros químicos, como que hemos topado ese sector que les correspondería un poco a ellos, ¿no? Ingeniero sanitario también, pero el ingeniero sanitario más que todo se dedica al tratamiento de agua residual doméstica. Pero cuando es industrial ya no quiere, porque ya el agua industrial tiene otras cosas que no tiene el agua residual doméstica. Entonces, ahí vamos complementando justamente los conocimientos, ¿no? Vamos complementando la especialización también. Bueno, luego que tengo la solución, hacer varias pruebas ya de tratamiento, ya no tanto pruebas de diagnóstico, sino de tratamiento, para poder sobre eso plantear o mejorar la solución y la solución óptima poder hacer base de un diseño de ingeniería y construir una planta, ¿no? Por eso, ¿cuál es el problema? Hay que diagnosticar, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Con un monitoreo y análisis, con pruebas y análisis que he hecho de varios factores. ¿Y cómo saber si hay problema o no? Porque lo tengo que comparar con la normativa. Por eso un curso de aguas, como el que se les quiere dar, es un curso que tiene que ver la parte normativa para que cuando usted tenga un agua residual, no solamente se dedique a diagnosticar qué tiene, no solamente se dedique a ver cuál es la situación que tiene, ¿no? Lo que llamaríamos la caracterización del agua, ¿no? Eso se le llama así, sino que comparar esa caracterización con la normativa. El pH debe estar entre 6 y 9 y yo tengo un pH de 7. Ah, está bien, ¿no? El oxígeno, la DBO debe estar por debajo de 500 y yo tengo 800. Ah, está por encima de lo que debe estar. Entonces, ahí tengo que ver, no está cumpliendo este factor. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer un tratamiento. Pues para eso se hace, ¿no? Se plantea el problema a partir de análisis. No es que a mí me parece que el agua tiene un problema. No, 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 señores. Todo es con evidencia, ¿no? Tenemos que hacer análisis, tenemos que hacer laboratorio. Eso es importante, no solamente para diagnosticar el problema, sino en el día a día. En la planta donde estamos, ¿no? La empresa se preocupa mucho que tengamos un laboratorio que nos reporte día a día cómo vamos. Y yo como ingeniero de procesos me nutro de esa información, coordino con los profesionales, mis colegas que están en el laboratorio, que me permiten o que me dan la información que me permite tomar decisiones sobre el proceso, ¿no? Y lógicamente se va a salir cuadros, van a salir ya resultados que el ingeniero de procesos, y en general soy el equipo que procesa la planta, ¿no? Que está a cargo de la operación de la planta, va a tener que tomar decisiones para mejorar el tratamiento. Lógicamente que también existen las pruebas piloto,
¿no? Ahí me encuentro haciendo una prueba piloto de una industria hace algunos años, ¿no? Dos pruebas piloto, una es una minera, la primera, para ver un tratamiento de un agua con cianuro, una minera de oro, que tenía un cierto contenido de cianuro y eso hay que tratarlo. Y la segunda foto de una planta alimenticia, ¿no? Donde planteamos un tratamiento primero a escala de laboratorio. Lo que usted está viendo en la imagen es una planta en pequeño que se puede sacar y sincerar en continuo, porque en ese tanque blanco llegaba el efluente recién calientito, digamos, fresquecito, recién generado, y se le hace pasar a través de esa planta pequeña, esa planta piloto o pilotaje, donde se determinan tiempos de retención adecuados, donde se determina que la secuencia sea la adecuada, velocidades de agitación, ¿no? Tanto para la coagulación, tanto para la floculación, em, digamos, se determina también cuál es el caudal, con ese caudal pequeño, cuáles serían los tiempos de retención hidráulicos. En este caso es un tratamiento físico-químico. Si fuera un tratamiento biológico, habría que hacer pruebas para determinar tiempos también de retención celular, ¿no? El famoso, la famosa edad de lodo, ¿no? Que también algunos le llaman. Bueno, también aquí está el diseño. En el lado izquierdo estoy en una planta de tratamiento de drenajes ácidos de mina, en una industria minera, y en el segundo caso, en una planta biológica, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto que hemos hablado? Que podría seguir hablando muchas cosas, pero el tiempo nos es esquivo, y ojalá que en el curso los que participen podamos, si algo les quedó de repente inconcluso y quieren seguirlo trabajando allá, encantado de poder también escuchar y sobre todo nutrirme en la participación de todos, ¿no? Pero bueno, primero que el problema del agua es muy complejo y debemos atacarlo desde tres flancos, tres lados. Primero, buscar fuentes, proyectos de abastecimiento, ¿no? Este río ya está seco, entonces ¿de dónde saco fuente? Un río más caudaloso, lo derivo hacia acá, ¿no? Por ejemplo. Segundo, hay que usar racionalmente el agua, ¿no? Hay que usarla bien, hay que saberla cuidar, no hay que contaminarla por las puras. Y si la contaminamos, como bien dice ahí, hay que tratarla, pero en forma óptima, lo mejor que podamos, de tal manera que pensemos en reusar el agua también. Y el vertimiento sea mínimo, ¿no? Lo que se llama el vertimiento cero en una economía circular, por ejemplo, ¿no? Segunda conclusión, el tratamiento del agua debe hacerse aplicando ingeniería, resolviendo los problemas de fluentes de las distintas industrias, de manera que tenga la remoción adecuada, ¿no? Y que sean viables económicamente. Claro, o sea, un tratamiento, por ahí alguien me decía, ingeniero, ¿por qué mejor no hacemos evaporadores? Evaporamos el agua, esa agua deja todos los contaminantes abajo y esa agua pues luego la enfriamos, ese vapor y sale el agua con alta pureza. Y ahí está, ¿para qué? Es el costo, señores. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Eso era lo que antiguamente llamamos la destilación del agua, la famosa agua destilada, ¿no? Pero costaba demasiado. Entonces, hay tratamientos, el tratamiento también tiene que ser viable económicamente, porque la industria tiene que tratar sus aguas, pero no puede ser que toda su ganancia se vaya en el tratamiento de agua, ¿no? Tiene que distribuirse, entonces, y verlo como un parte del proceso, y ahí tú buscarás optimizarlo más, ¿no? Y por último, en el proyecto de un tratamiento a la medida, como tratamientos que muchas industrias necesitan un tratamiento a la medida, a su problema, ¿no? Debemos iniciar con la caracterización. Por más que me digan, no, que este tratamiento de agua yo lo usé en una fábrica de golosinas en Chile, yo quiero que lo usemos acá en tu fábrica de golosinas. No, porque el proceso es diferente. No es lo mismo hacer frunas que hacer caramelos. Tiene cosas distintas, tiene contaminantes diferentes. Es una planta que usted le trabajó bien en un lugar, no necesariamente va a trabajar bien en otro lugar, porque los procesos son diferentes, por más que busquen ser similares. Hasta el agua es diferente, ¿no? Por ejemplo, Bacus no es lo mismo la cerveza pues que elabora aquí en Ate con el agua de pozo de Ate tratada que el agua que la cerveza que elabora en Cusco con el agua de los manantiales cusqueños. Diferente. ¿No? Entonces, y siempre comparando esa caracterización con lo que la norma exija, ¿no? Para luego plantear ensayos batch del laboratorio, hacer plantas piloto y a partir de ahí proyectar la ingeniería, los proyectos de ingeniería que aumenten las plantas de tratamiento. En Lima tenemos pocas plantas de tratamiento si nos comparamos con países de la región como Colombia, Brasil, ¿no? O Chile mismo. Todavía estamos en pañales aquí, ¿no? No puede ser que la planta de Pachacútec sea la más moderna. ¿Por qué? Porque tiene tratamiento primario, secundario y desinfección con cloro.
¿no? Cuando tenemos, así deberían ser todas las plantas, no solamente, bueno, Tahuada y la Chira que cumplen un papel importante, pero solamente hacen tratamiento primario. Separan los sólidos hasta de un tamaño de 0,5 micras en microtamices y el resto, agua con los demás contenedores se van al mar y el mar termina el trabajo. Eso hace Tahuada y la Chira, que es casi todo Lima se está tratando ahí. Pero allá en la zona del Callao, en la zona de Ventanilla, tenemos una planta moderna, ¿no? Que pues lógicamente quisiéramos que todas sean así. Y parece que esa es lo que se han dado cuenta los ingenieros también de las EPS de agua, que ahora se están preocupando de que las plantas de ese tipo aumenten y tengamos más plantas como esa o como la que hay en Manchay o como la que hay en Santa Clara y en otros puntos ya que se está aumentando ese tipo de plantas. O en Cusco, ¿no? Que tenemos la famosa la planta de San Jacinto, que es una planta también bastante grande e importante para el país, ¿no? Bueno, agradecerles por su participación, agradecerles por escucharme y bueno, estaré ya no a responder las preguntas y lo que me indiquen también los que están dirigiendo este masterclass.